Quiero invitar a la iglesia a el libro Primera de Reyes, capítulo 18, versículos del 30 al 39. El título del mensaje en la mañana de hoy es Vuelve al altar, el lugar donde se enciende el fuego. Vuelve al altar, el lugar donde se enciende el fuego. Si la semana pasada les hablé al alma, mi intención esta mañana es hablarle al espíritu. Primera de Reyes, capítulo 18, versículos del 30 al 39. Dice así la poderosa palabra de Dios. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacerlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respondedme, Jehová, respondedme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prender a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque simplemente con leerla de ella emana poder de lo alto. En esta mañana la leemos, Señor, con temor y temblor, Señor, y a la misma vez, Señor, con la autoridad y la potestad de tu Espíritu Santo, Señor. Que sea esta palabra la semilla, Señor, que en este día cae sobre un terreno fértil y que da fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Que al oírla en esta mañana, Señor, no seamos tan solo meros oidores de ella, Señor, sino que la podamos asimilar, digerir y sobre todas las cosas encarnar en cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Estaba recordando durante esta semana
Cuando yo regresé de los Estados Unidos, yo nací como ustedes saben, en el barrio Pileta de Lares. Y de bebé salí a vivir a Chicago. Por eso es que soy fanático de los Cubs. Y allí viví 8 años. Y cuando regresé, en lo que mis padres buscaban casa para vivir, nosotros vivimos una temporada en casa de mi abuela. Mi abuela se llamaba Catalina y nosotros de cariño le decíamos Mamatana. Y con Mamatana vivimos un tiempo allá en el barrio Pileta de Lares. Una casa sencilla, una casa de madera, pero esa casa tenía algo muy especial. O al lado de la casa había algo muy especial, había un rancho. Y en ese rancho había diferentes cosas, pero lo mejor que tenía ese rancho era que había un fogón en ese rancho. Y ese fogón pues no era una estufa moderna, era un lugar que mis abuelos habían elevado con piedras. Allí colocaban leña y allí cocinaban todos los días. Y ese fogón casi siempre tenía fuego. Y desde muy temprano en la mañana mi abuela era la primera que se levantaba. Se levantaba antes que todo el mundo. Y mientras aún estaba oscuro en la mañana, ella iba a ese fogón y ella removía las cenizas que estaban en ese fogón del día anterior y le echaba leña nueva. Luego soplaba, avivaba la brasa y poco a poco el fuego comenzaba a arder otra vez. Y con ese fuego encendido comenzaba la mañana y comenzaba la vida en esa casa. Allí era que se hacía el café, en ese fogón. Allí era que se calentaba el pan. Allí era que se hacía el desayuno, se cocinaba el almuerzo. Y todo eso lo que traía era aroma, traía calor, traía alegría a la casa. Pero si por alguna razón el fuego se apagaba del fogón, todo se detenía. No había entonces café, no había desayuno, no había comida, no había alegría, no había calor. ¿Por qué? Porque el fogón era el corazón de aquella casa. Y ayer, mientras pensaba en esto y confirmaba algunos datos con mami, sentía que el Espíritu me decía, así es el altar espiritual. Porque es el lugar donde oras, es el lugar donde hablas con Dios, es el lugar donde escuchas a Dios. Entonces ese lugar, ese altar espiritual se convierte en el lugar o el centro de tu vida espiritual. Y si ese altar no tiene fuego cada día, todo lo demás se apaga. Si tú no echas leña, si no mantienes ese fuego encendido, el alma se enfría, la pasión se apaga y la conexión con Dios se pierde. Muchos hoy tienen casas lindas, con cocinas espectaculares, estufas gloriosas. Muchos hoy tienen rutinas organizadas, tienen ministerios activos, pero el altar está frío. El altar no tiene leña. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El fuego se apagó. No es que Dios se alejó, fue que abandonaron su altar. Y así como mi abuela se levantaba cada mañana a encender el fuego, Dios nos está llamando a cada uno de nosotros en esta mañana a levantarnos, a remover cada día las cenizas y a echar leña nueva cada día en nuestro altar. Hoy Dios nos está llamando de la misma manera que hizo con Elías a reparar el altar que está abandonado y a volver al lugar donde el fuego puede arder otra vez. Aleluya.
Entonces, iglesia, hoy quiero hablarte de algo que ha sido central en la historia de nuestro caminar con Dios. Quiero hablarte del altar. El altar no es solamente una estructura física, como podemos ver en el Antiguo Testamento. El altar es un símbolo espiritual profundo. Es un lugar donde ocurren cosas eternas. Lo divino se manifiesta en el altar. Es donde el cielo toca la tierra. Cuando comúnmente decimos en nuestra jerga cristiana cotidiana, hoy recibimos un pedacito del cielo, eso es cuando eso ocurre en el altar, es donde Dios se encuentra con el hombre. Y en Primera de Reyes capítulo 18, nosotros encontramos al profeta Elías frente al pueblo de Israel. En uno de los momentos más dramáticos que podemos encontrar en las Escrituras. El pueblo se había alejado de Dios. Los profetas de Baal dominaban en aquel tiempo. Y dice la palabra que el altar de Jehová estaba en ruinas. Dice el verso 30, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. No sé si usted sabe todo el contexto de esta historia. No es mi intención hacer una exégesis del pasaje como tal. Solamente lo estoy utilizando como punto de referencia para traer este tema. Pero este es el momento en que Elías reta al rey Acab y que hay un grupo de profetas, 450 para ser específico, y hacen como una competencia de cuál Dios era el Dios real, ¿verdad? Y entonces pues hacen este holocausto que habla el texto y colocan ¿verdad? El sacrificio allí, y los profetas de Baal comienzan a llamar a su Dios para que me envíe fuego. Y eso nunca ocurre. Y entonces cuando el turno al bate le toca a Elías, como para ser más fiero, en el argot del deporte sería como que taunting, ¿verdad? O echándola. Él dice, no, échenle en agua también. Pueden echarle agua a la leña, échenle agua. No una vez, no dos, sino 3 veces. Échenle toda la agua que quieran. Y yo les voy a mostrar cuán fuerte es mi Dios. Y él oró y el fuego cayó. Y ese fue el texto que leímos. Ese es el pasaje bíblico. Ahora, toda esta enseñanza nace de los primeros versículos. De los versículos que están en el medio más bien. Y de nuevo el verso 30 para regresarlos acá. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Entonces en esta mañana, mientras nos movemos hacia adelante con el mensaje, la pregunta que quizás tenemos que hacernos cada uno de nosotros en esta mañana es: ¿cómo está tu altar hoy? ¿Cómo está tu altar hoy? No la semana pasada, no el año pasado. ¿Cómo está tu altar hoy? ¿Está encendido o está apagado? ¿Está firme o está en ruinas? ¿Está cuidado o está descuidado? Entonces hoy el llamado que el Señor nos está haciendo, y ese es el título del mensaje de hoy: vuelve al altar. Lo primero que quiero decirte en esta mañana es que ¿por qué es necesario volver al altar? Porque el altar es el lugar de encuentro con Dios. El altar es el lugar de encuentro con Dios. Desde el principio de la historia bíblica nosotros podemos ver hombres y mujeres repetidas ocasiones que construyeron altares donde allí se encontraban con Dios. El altar era el lugar donde Dios se manifestaba. El altar era el lugar donde Dios hablaba.
El altar era el lugar donde se hacía su presencia se hacía real. Cada vez que un altar se levantaba con sinceridad y con obediencia, Dios respondía con su presencia. Cuando Noé salió del arca, lo primero que hizo fue edificar un altar y Dios selló un pacto eterno con él. Génesis 8, 20 al 21 para los que anotan. Cuando Abraham edificó altares, Dios le reafirmó sus promesas. Génesis 12, 7. Cuando Elías reparó el altar arruinado, que es el pasaje que estamos leyendo en esta mañana, el fuego del cielo cayó como confirmación del poder de Dios. Aleluya. Entonces la realidad es que en el altar Dios no solamente escucha nuestras oraciones, en el altar es donde Él se revela a nuestras vidas. Ahí en el altar no solamente hablamos con Dios, ahí también aprendemos a escucharlo. Ahí no solamente le pedimos, sino que también ahí es que nuestras vidas son transformadas. Entonces el altar es donde el corazón humano se encuentra con el corazón de Dios. Es donde el orgullo muere, es donde la humildad nace, es donde la voluntad se rinde para que se alinee con la voluntad de Dios. ¿Qué es Dios lo que tú quieres que yo haga en la vida? En el altar es donde las escrituras cobran vida. En el altar es donde las cargas se sueltan. En el altar es donde el llamado se aclara. En el altar es donde la fe se enciende. No hay un sustituto para el altar, no lo hay. No hay un sustituto, no hay programa, no hay talento, no hay actividad que pueda reemplazar ese espacio de la presencia de Dios, que no solamente es una teoría, sino que es una poderosa realidad. Aleluya. Por eso es que cuando alguien reconstruye su altar, y ese es el llamado en esta mañana, no solamente está recuperando una práctica o un ejercicio espiritual, está recuperando la misma gloria de Dios en su vida. Aleluya. Nosotros hoy no necesitamos piedras. Tampoco necesitamos sacrificios de animales. Lo que sí necesitamos son tiempos y espacios sagrados para estar con Dios. De pronto el altar puede ser tu cuarto, puede ser tu escritorio, puede ser tu auto, puede ser tu lugar o tu rincón de oración. Lo importante es que sea un lugar de encuentro real con Dios. El evangelista Mateo, citando a Jesús, dice en el capítulo 6, versículo 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Ese lugar se convierte en tu altar espiritual. Entonces, si no tienes ese encuentro con Dios, el altar se está cayendo. Pero el llamado en esta mañana es para reconstruirlo. Dios lo puede hacer. Aleluya. Entonces, una vez tú reconstruyes tu altar, que es lo próximo que tienes que hacer, una vez que tú reconstruyes el altar, que fue lo que hizo Elías en el pasaje que leímos, lo segundo que tienes que hacer es que tú tienes que traer el sacrificio. Porque el altar es un lugar de sacrificio. El altar es un lugar de sacrificio. En los tiempos bíblicos el altar era también un lugar de entrega total. No era un lugar cómodo. El altar no es un lugar cómodo. No es un lugar cómodo porque algo tenía que morir. Eso no lo convertía en un lugar cómodo el altar. Algo tenía que morir. ¿Para qué? Para que algo espiritual pudiera nacer. De hecho, en su esencia, el altar era un sitio de muerte. El altar no era un sitio estético. El altar no era un sitio limpio.
el altar no era un sitio emocionalmente agradable. El altar implicaba sangre. El altar implicaba fuego. El altar implicaba humo. Cada vez que alguien se acercaba a un altar en la antigüedad, venía con algo para ofrecer. En otras palabras, algo iba a morir. Entonces el altar se convertía en un lugar de entrega. Amén. Un lugar de entrega. Pero gloria a Dios que lo que moría en lo natural daba espacio a que naciera algo espiritual. Porque ahí es que lo sobrenatural de Dios se manifiesta. Entonces, lo que se entregaba en sacrificio abría la puerta para que Dios mostrara su misericordia. Lo que se entregaba en sacrificio abría la puerta para que Dios mostrara su perdón. Cuando entonces entregábamos, Dios se manifestaba y el poder de Dios se hacía real en medio del pueblo. Para nada el altar era un lugar cómodo, para nada. La realidad es que el altar siempre confrontaba, el altar es un lugar de confrontación. Por lo tanto, no es algo cómodo, no es algo que queramos hacer, porque confronta al adorador con lo que representa, con el costo de acercarse a un Dios que es santo. Confronta con la necesidad de rendirse, confronta con la necesidad de soltar, confronta con la necesidad de dejar morir todo aquello humano, todo aquello a lo que nosotros nos aferramos, a nuestro yo, primero yo, segundo yo, tercero yo, y si alguien se envasa yo, a entregar nuestra autosuficiencia, a entregar nuestro orgullo, a entregar nuestro pecado, a entregar el control de todas las cosas que guardamos, que no queremos soltar, aún sabiendo que si las soltamos nos haría bien. Cuando Abraham puso a Isaac sobre el altar, a su hijo Isaac sobre el altar, no solamente estaba dispuesto a perder a su hijo, él estaba dispuesto a matar su apego, estaba dispuesto a matar su lógica, estaba dispuesto a matar su expectativa de cómo era que Dios iba a cumplir su promesa si ya el hijo no iba a estar. Entonces Abraham no solamente entregó a su hijo en el altar, también entregó su corazón, entregó su forma de pensar, entregó incluso sus planes personales, los entregó. Le dijo a Dios: yo no entiendo todo, yo no entiendo todas las cosas, pero confío en que tú sí lo sabes todo. Confío en ti más que en cualquier otra cosa. Confío en ti más que en mis sentimientos. Confío en ti más que en mis ideas. Confío en ti aún más de lo que yo puedo esperar que ocurra. Y fue en ese momento, o fue en ese acto de entrega, vamos a decir, extrema o suprema, porque ciertamente lo fue. Fue allí donde Dios se reveló en una dimensión de sí mismo. ¿Cuál fue? Jehová Jireh. Una revelación que nunca se había manifestado anteriormente. Jehová Jireh, el Dios que provee. Aleluya. Así también tiene que ocurrir en nuestro altar personal. Necesitamos entregar, necesitamos reconstruir el altar y entregar nuestro ego para que nazca el carácter de Cristo en nuestra vida, entregar nuestra autosuficiencia para que se muera ahí
y que nosotros podamos entonces depender solamente y exclusivamente del Espíritu, entregar y que se mueran todos los planes personales que tengamos para que nazca ahí la voluntad de Dios para nuestra vida, entregar las heridas que podamos tener para que podamos verdaderamente recibir la sanidad del cielo, aleluya. Pero el altar nunca va a ser cómodo, pero siempre necesario. Siempre necesario. Porque allí en el altar, en ese lugar de muerte, es donde Dios comienza una obra nueva. Pablo lo entendía y escribió en Romanos capítulo 12, verso 1, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. Si lo cacharon, lo que está diciendo es que coloquen sus cuerpos sobre la leña. Reconstruyeron el altar, lo que el apóstol está diciendo, colóquense ustedes mismos sobre la leña. Presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este es el culto racional. Entonces no, Dios no pide animales hoy. Nos pide a nosotros mismos. Que seamos nosotros mismos que nos pongamos sobre el altar. Nuestra voluntad, nuestro orgullo, nuestro tiempo, nuestras prioridades, nuestros planes, todo sobre el altar. Entregarlo todo. Si regresamos a Abraham nuevamente en Génesis 22, Dios le pidió lo más valioso, que era su hijo. Su hijo. ¿Y dónde lo puso Abraham? En el altar. En el altar. Ahí fue que lo puso, en el altar. Entonces el altar representa muchas cosas. El altar representa lo más que amas. El altar puede representar lo que no entiendes. El altar puede representar lo que no quieres soltar. El altar puede representar tu tiempo, puede representar tus prioridades, puede representar tus planes, puede representar tus sueños, puede representar incluso tu propia identidad, tu imagen, puede representar tus heridas, puede representar tus temores, pero allí es en el altar donde Dios prueba nuestra fe y, más importante aún, donde Él revela su propósito para nuestra vida. Ahí es que nosotros podemos conocer realmente a Jehová Jireh, el Dios que provee. Entonces, en esta mañana necesitamos preguntarnos qué es lo que necesita morir en tu altar personal. Ok, pues vamos a reconstruir el altar. Eso está bien. Lo hacemos en bonche. Ok, eso lo podemos hacer. Ok, ahora viene el momento de entregar. ¿Quiénes se apuntan? ¿Quién dice yo? ¿Quiénes son los voluntarios? ¿Quiénes son los que van a llevar el sacrificio a entregar? Quizás una relación, quizás un plan, quizás una distracción, quizás un pecado oculto. ¿Quién se apunta? ¿Quién quiere ir primero al altar que ya hemos reconstruido? ¿Quién está dispuesto a entregar? Porque déjame decirte algo en esta mañana. Dios no puede enviar fuego sobre algo que no ha sido entregado. Tenemos el testimonio de la palabra. ¿Queremos que Dios quite algo? Hay que entregar primero para que el fuego de Dios venga y lo quite. Entonces eso nos va a llevar a lo tercero. Porque hemos reconstruido el altar y hemos entregado. Entonces tenemos la expectativa de que descienda el fuego. Porque lo tercero es que el altar es donde desciende el fuego. Si nosotros volvemos a Primera de Reyes capítulo 18, Elías reconstruyó el altar, ¿verdad? Eso fue lo primero que hizo.
¿Sí o no? Fue el texto que leímos primero. Porque estaba ¿qué? Estaba arruinado. Lo habían abandonado. Y lo segundo que hizo Elías fue que puso la leña, ¿verdad? Y sacrificó el animal, porque eso era lo que se pedía en aquel tiempo, ¿verdad? Y Elías, pues, como les dije ahorita, hizo hasta bullying porque pidió que le echaran agua a la leña. O sea que ya él había hecho todo lo que él podía hacer, lo natural. Todo lo natural él lo hizo, que fue reconstruir el altar y de entregar el sacrificio. Ya todo estaba listo para que lo sobrenatural de Dios se manifestara. Lo sobrenatural de Dios iba a ser el fuego. Esa era la competencia que tenía, ¿sí o no? Y dice el verso 38, luego que Elías oró, entonces cayó ¿qué? Fuego de Jehová y consumió el holocausto, consumió la leña, consumió las piedras, el polvo y aún lamió el agua, dice el texto. Y es que cuando nosotros hablamos del fuego de Dios, cuando nosotros hablamos del fuego de Dios, el fuego de Dios es símbolo de su presencia. El fuego de Dios es símbolo de su poder. El fuego de Dios es símbolo de su aprobación. Pero nota algo bien importante en el pasaje. El fuego no descendió hasta que el altar fue reparado y el sacrificio fue puesto. Si no, todavía estuvieran esperándolo. Hay mucha gente orando con buena intención. Señor, enciende mi corazón. Señor, envía tu fuego. Señor, avívame. Y Dios está escuchando y como respondiendo ahí. Primero repara tu altar. Primero repara tu altar. Primero repara tu altar. Sí, ese mismo, el que tienes descuidado, repáralo, reconstrúyelo. Pero no lo dejes ahí. Luego que lo reconstruya, entrega el sacrificio, pon el sacrificio, lo que sea. Probablemente es algo grande que ha hecho que el altar esté descuidado. ¿Qué sucederá entonces? El fuego de Dios caerá. El poder de Dios, como dije unos instantes, la presencia de Dios, la aprobación de Dios. Ese es el fuego de Dios en nuestra vida. Oiga, no podemos tener fuego sin altar. Es un mamey, como dirían en el barrio Pileta del Ares. No podemos tener fuego sin altar. No podemos tener presencia que representa el fuego sin obediencia. No podemos tener poder que representa el fuego sin entrega. Porque el fuego no cae sobre lo casual. El fuego no cae sobre lo que está a medias. El fuego no cae donde hay egoísmo. Porque el fuego de Dios no es un adorno. El fuego de Dios tampoco es una chispa pasajera. El fuego de Dios representa su santa presencia. El fuego de Dios es su poder transformador. El fuego de Dios es su aprobación divina. Y Dios, que sabe que está buscando, Dios está buscando vasos limpios. Dios está buscando vasos disponibles. Lugares donde su presencia no sea un mero adorno, sino una prioridad absoluta en su vida. Entonces, si el fuego no cae ahí, ¿dónde cae? ¿Dónde sí desciende el fuego de Dios? El fuego de Dios desciende sobre lo santo. No lo perfecto, sino lo santo.
lo que es separado o apartado para Él, los que han decidido vivir para Dios, los que anhelan sobre cualquier otra cosa en la vida hacer la voluntad de Dios, ahí sí cae el fuego de Dios. Donde sí desciende el fuego de Dios, desciende sobre lo dispuesto, porque la realidad es que Dios no está buscando a los más preparados, Dios está buscando a los más dispuestos. Personas que dicen, aquí estoy, Señor, utilízame como tú quieras. Entonces sobre esas vidas cae y desciende el fuego de Dios, el poder de Dios, la presencia de Dios. Donde sí desciende el fuego de Dios desciende sobre lo sacrificado. El altar sin sacrificio es una estructura vacía. El fuego de Dios siempre ha sido un acto de rendición donde hay muerte de yo para que el Espíritu viva. Aleluya. Entonces, entrando ya en la curva de los 400 metros finales, yo creo que Dios nos está llamando a volver al altar. Dios nos está llamando a volver al altar. Muchos creen en Dios, muchos le sirven a Dios, muchos vienen y van a la iglesia, pero su altar está vacío. Su altar está frío. Su altar está roto. Su altar está abandonado. Hoy Dios quiere ayudarte a reconstruir ese altar. Él lo puede hacer. Volver a orar como lo hacías antes. Volver a leer la palabra con hambre. Que Dios me hable no por necesidad o por cumplir un checklist. Volver a cantar con lágrimas en los ojos. Volver a amar su presencia sobre cualquier otra cosa que es insustituible. Elías hizo 3 cosas. Reparó el altar. Entregó el sacrificio. Bueno, lo otro lo hizo 10. Y fuego cayó del cielo. Y la pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana es, ¿tú quieres fuego en tu vida? ¿Quieres fuego? Presencia, poder, gloria. ¿Tú quieres eso? ¿Quieres fuego en tu casa? Presencia, poder, gloria. ¿Quieres fuego en tu ministerio? Poder, presencia, gloria. ¿Quieres fuego en tu corazón? Entonces, podemos hacer como hizo Elías. Podemos volver al altar. Podemos reconstruirlo. Podemos entregar lo que tengamos que entregar. Eso es hacerlo natural para que Dios entonces haga lo sobrenatural y Él manifieste su poder, su presencia, su gloria. Porque ahí está el corazón de Dios. Como en la casa de mi abuela, Mamatana, era el rancho. Porque allí estaba el fogón. Y mientras estaba encendido, había alegría, había olor grato. Y todos los días ella se ocupaba de preparar el altar.
que era el fogón. Es algo que necesitamos hacer, cada uno de nosotros. Ahí está el centro del corazón de Dios. Necesitamos reparar el altar cada día para que el poder y la presencia de Dios se manifieste. Yo quiero invitar por aquí a Glorieli. Ella va a tener una alabanza y luego concluyo con lo que falta del mensaje. ¿A dónde iré si solo en ti encuentro mi esperanza? Si solo tú eres quien sana mis heridas y aun en mi adversidad veo tu fidelidad. ¿A dónde iré si en medio del dolor me has abrazado? Si mis lágrimas tú las has secado, no hay otro lugar donde yo quiera estar que en los brazos de papá, en los brazos de papá, en los brazos de papá. Yo no me quiero ir de los brazos de papá, de los brazos de papá, de los brazos de papá. Yo no me quiero ir. ¿A dónde iré si solo en ti encuentro mi esperanza? Si solo tú eres quien sana mis heridas y aun en mi adversidad veo tu fidelidad. ¿A dónde iré si en medio del dolor me has abrazado? Si mis lágrimas tú las has secado, no hay otro lugar donde yo quiera estar que en los brazos de papá, en los brazos de papá, en los brazos de papá. Yo no me quiero ir de los brazos de papá, de los brazos de papá, de los brazos de papá. Yo no me quiero ir. Oh, 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 oh.
hermanos, el Señor los está llamando, que regresen y los está esperando con brazos abiertos. Santo eres, Señor. En el altar te conocí y en el altar me quedo. En el altar te conocí y en el altar me quedo. Nada me moverá, nada me moverá, pues mi lugar favorito son los brazos de papá. En el altar te conocí y en el altar me quedo. En el altar te conocí y en el altar me quedo. Nada me moverá, nada me moverá, pues mi lugar favorito son los brazos de papá. En el altar te conocí y en el altar me quedo. En el altar te conocí y en el altar me quedo. Nada me moverá, nada me moverá, pues mi lugar favorito son los brazos de papá. En el altar te conocí y en el altar me quedo. En el altar te conocí y en el altar me quedo. Nada me moverá, nada me moverá, pues mi lugar favorito son los brazos de papá. En el altar te conocí y en el altar me quedo. En el altar te conocí y en el altar me quedo. Nada me moverá, nada me moverá, pues mi lugar favorito son los brazos de papá. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. En esta mañana yo quisiera cerrar abriendo este altar físico para que lo espiritual de Dios pueda hacer su obra, lo sobrenatural de Dios pueda hacer su obra. El título del mensaje es Vuelve al altar. Y yo quisiera en esta mañana pedirle a toda la iglesia que pase aquí al altar. Les dije durante el mensaje que el altar no es un lugar cómodo. Quizás se pueda hacer más cómodo si todos estamos aquí, pero quizás en el altar fue donde conocieron al Señor. Quizás, como decía el cántico, en el altar te conocí.
Mi experiencia fue en una fogata, de hecho había fuego envuelto ahí, una fogata de jóvenes, y ese fue mi altar. Y la invitación en esta mañana es a volver al altar y decirle al Señor: Señor, aquí estoy. Vuelvo al altar. Ahora, lo que no podemos hacerlo, lo que no puedo hacer de forma colectiva, y cada quien tendría que hacerlo en su carácter individual, es la parte de entregar. Hay algo que usted probablemente necesita entregar hoy. Vea este momento espiritual que estamos viviendo hoy como que estamos reconstruyendo el altar, no necesariamente porque lo tengamos abandonado. Piensen lo que le decía de mi abuela. Ella no tenía ese lugar abandonado. Era que todos los días tenía que ir a quitar la ceniza y a poner leña nueva. No era que estaba abandonado. No piense que con hacer este llamado yo estoy diciendo a la iglesia: no, todos tenemos el altar de abandonado. No. Lo que estoy diciendo es que necesitamos sacar la ceniza de experiencias que hemos tenido en el pasado, de cosas que Dios ha hecho con nosotros, o quizás de alguna manera lo hemos descuidado. Pues aprovechemos este momento en que estamos en comunidad, estamos colectivamente restaurando el altar. Estamos diciendo: Señor, volvemos al altar. Pero lo que no podemos hacer de manera colectiva es en la parte de entrega. Entonces en esta mañana quizás cada uno de nosotros tiene que entregar algo. Tiene que poner algo sobre el fogón. Tiene que poner algo sobre la leña. Solamente usted lo sabe y lo sabe Dios. Quizás algo reciente, quizás algo de mucho tiempo. Pero solamente usted y Dios lo sabe. Y esta mañana, mientras tenemos este espacio intencional donde reparamos el altar, donde lo restauramos como hizo Elías en aquel momento, para que el poder y la gloria de Dios se manifestara, nosotros estamos abriendo este espacio para que precisamente suceda eso. No estamos esperando que caiga fuego literal, aunque Dios lo pueda hacer si Él quiere. Pero yo les dije durante el mensaje lo que representa el fuego de Dios. Es poder, es presencia, es gloria, es gracia, es misericordia, es favor de Dios sobre nuestras vidas. Pero necesitamos entregar. Necesitamos no un animal como hizo Elías. Hay algo que quizás necesitamos entregar y que podamos decirle al Señor: Señor, aquí está. Es posible que Dios ya por mucho tiempo ha querido descender ese fuego sobre tu vida. Es posible que ya Dios te ha pedido que entregues. Hay algo en tu vida que puede estar robando el fuego de Dios. No lo permitas. Dios lo quiere hacer. Lo sobrenatural de Dios, Él lo quiere hacer. Entrégalo. Entrega en esta mañana lo que estás robando el fuego de Dios en tu vida. Gloria sea el nombre del Señor. Así que vamos a orar y cada quien está en su altar. Cada quien está en su altar. Y cada quien en manera simbólica va a traer al altar lo que va a entregar. Y ahí en sus propias palabras, en silencio, puede decirle al Señor: Señor, te entrego lo que sea. Y luego toca esperar.
Que el fuego de Dios descienda y que lo sobrenatural de Dios se manifieste en nuestras vidas. Aleluya. Aleluya. Este es su momento con Dios. Este es su momento con Dios. Yo voy a tener el mío propio. Porque me niego a doblar las rodillas ante los dioses de este mundo. Me niego a rendirle adoración a otros dioses, que no sea el Dios de los cielos. Me niego a rendirle pleitesías, gracia, gloria a los dioses de este tiempo. Porque escrito está, a tu Dios adorarás y a Él solo adorarás. No importa que el mundo se esté arrodillando a otros dioses. No importa que el mundo esté rindiendo pleitesía a los dioses de este tiempo. Hoy entrego mi adoración a ti y solamente a ti. Solamente a ti doblaré mis rodillas. Solamente a ti, tú que eres el Dios santo. Solamente ante ti me postraré. Solamente tú eres mi Señor. Solamente tú eres mi Dios. Solamente a ti daré el honor, gloria. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Dios. Y aunque el mundo esté siguiendo la corriente del propio mundo, hoy entrego mi adoración a ti para ir en contra de la corriente de este mundo. Solamente a ti doblaré mis rodillas, Señor. Solamente tú eres digno. Solamente tú eres santo. Señor, aquí está este pueblo que también está entregando cosas. Aquí está este pueblo, Señor, que está llevando cosas al altar. Están entregando, Señor, sacrificios. Lo están colocando sobre la leña. En esta hora, Señor, oramos en el poder de tu Espíritu Santo para que todo aquello que ha sido entregado en este altar, en esta mañana, oh Dios del cielo, fuego descienda, Señor, y quite y queme todo aquello para la gloria que ha sido entregado. Que fuego del cielo descienda y que tu poder se manifieste, Señor, y todo aquello, Señor, que está robando, Padre Celestial, que tu fuego descienda. Hoy es entregado. Y hoy comienza a nacer lo espiritual. Hoy comienza a florecer lo sobrenatural tuyo, Señor. Hoy comienza ese aroma nuevo. Hoy comienza ese olor nuevo. Hoy comienza, Señor, ese sentido de gratitud, ese sentimiento de paz en el alma y en el corazón. Porque hemos entregado aquello que estaba robando que tu fuego descendiera. Hoy reconstruimos el altar. Hay humo. Hay cosas quemándose, Señor. Vamos a salir de aquí y va a venir un nuevo día. Y probablemente queden las cenizas de lo que ocurrió hoy. Mañana toca una vez más ir a ese altar y entregar lo que tengamos que entregar.
Señor, en tu nombre oramos y te damos toda gloria y toda honra. Aleluya. Yo quisiera en esta mañana, mientras todos estamos aquí, también enviarlos. Hacer nuestra oración de comisionamiento aquí en el altar, pidiéndole al Señor que lo que estamos pidiéndole, que envíe obreros, que somos nosotros, porque la mies es mucha, y que esto de renovar el altar cada día nos va a ayudar a reencontrarnos quizás con esa mies que necesitamos ganar, cosechar. Así que vamos a orar también en esta mañana, aquí desde el altar que hemos reconstruido en esta mañana. Eterno Dios y buen Padre Celestial, continuamos ante tu divina presencia. Una vez más venimos ante ti reconociendo, Dios, que hay multitudes que siguen hambrientas de la verdad, perdidos como ovejas sin pastor. Pero también reconocemos en esta mañana que la mies es mucha y los obreros pocos. Pero en obediencia a tu llamado, volvemos al altar como hemos hecho. No solamente como un lugar físico, sino como un punto de envío. Aquí, Señor, te hemos rendido nuestro corazón. Aquí, Señor, te hemos rendido nuestra voluntad, incluso hasta nuestras excusas. Pero aquí también respondemos que sí, queremos ser esos obreros. Envíanos, Señor, haznos sensibles a la necesidad de nuestra comunidad. Haznos valientes para hablar de ti. Haznos fieles para vivir como luz en medio de las tinieblas. Que no pasemos por alto las oportunidades de sembrar. Que no pasemos por alto las oportunidades de regar la semilla y de cosechar fruto para tu reino. Comisionanos hoy a tu iglesia, la Alianza Cristiana y Misionera de Camuy, como respuesta viva a tu oración. No solamente oramos por obreros, sino que decidimos ser esos obreros nosotros también. Desde este altar que hemos reconstruido, salimos en tu nombre y con tu poder y para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dele una alabanza al Señor, dele una palabra de gratitud, dele un abrazo al que tiene al lado. Estas oportunidades de estar juntos en el altar no se dan siempre. Aproveche el momento. Gloria a Dios.